1989. El gobierno central está en alerta. El ruido de sables es un susurro en el despacho de Balmaceda. Y Valparaíso emerge vertiginoso como el puerto más cosmopolita de este lado del charco. Alentados por la buena prensa del rey del salitre, inversionistas e incautos llegan con las ganas de conocer esta niña bonita de la que tanto se habla en las reuniones sociales de la Inglaterra victoriana. Pero una serie de crímenes, su halo de misterio, mancha el buen nombre de la ciudad puerto. El mal ha atracado en el puerto, con aire elegante y sofisticado. Quiero darles la bienvenida a los presentes hoy en un nuevo en vivo de Libro Show, como siempre desde Espacio Forestal, en pleno corazón de la capital del reino, en Merced 76, para hablar de narrativa, para hablar de un libro sorprendente, de un thriller de eso, de un thriller bueno, muy bueno. Y estamos obviamente con Julio Rojas, autor de El visitante extranjero, también para la gente de Facebook Live. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a Libro Show, al Espacio Forestal, por invitarme. También gracias al librero que nos recibe cada semana siempre con una bella sonrisa. Qué importante la sonrisa. Mira. Qué importante. Qué buen juego de palabras. Qué buen juego de palabras. Y sale muy casual. Sí. Y presentarles a que nos están viendo a través del canal de YouTube de Quileo Forestal, tirar los laureles del autor, los laureles, los honores. Julio Rojas es guionista de películas como Mi mejor enemigo, nominada al premio Goya Mejor Película Iberoamericana en 2006, En la cama, es Pica de Oro a la Mejor Película en Valladolid y nominada a los Goya Mejor Película Iberoamericana en 2007, La vida de los peces, Colón de Plata al Mejor Guión en 2010 en Huelva, y Goya 2012 la Mejor Película Iberoamericana, y La memoria del agua, Venice Days 2015, entre otras. Y antes de meternos de lleno en el libro, Julio, sí. Haciendo un repaso, una exhaustiva investigación a través de Google. Sí. ¿Tú eres odontólogo? Yo soy odontólogo, exactamente. ¿Cómo llega un odontólogo a mezclarse con las letras y la literatura? Bueno, yo creo que hay una relación muy directa porque los odontólogos tienen pacientes que esperan la anestesia y te cuentan cosas. Y en la sala de espera siempre hay libros aburridos. Y hay una especie y ese aburrimiento genera espacios creativos. Entonces, si te fijas, entre más focalizada la profesión, tu mente necesita como expandir. Si yo fuera, por ejemplo, un paracaidista o una especie de explorador de antártico, creo que quisiera ser dentista. ¿Esa es realista? Claro. No, era la nota curiosa. Sí, claro. Era lo que yo, no sé, solamente preguntaría aclarar. Sí, pero sí te puedo decir que fue por una especie de una reunión social. Conocí a unos productores, me invitaron a un taller de guión. Yo era dentista y no tenía idea de escribir. Escribía siempre mucho, pero nada, apuntes sueltos. Y pregunté cómo se hacía un guión y me dijeron, ¿por qué no vienes a una charla que va a dar un gran guionista llamado Jorge Durán? Y asistí a esta charla, y en esta charla, un gran profesor me enseñó como las bases y seguir un poco autodidactamente haciendo esto. Sí. Mira qué bueno. Y también mezclando con tu profesión, el protagonista de El visitante extranjero. Exacto, claro. Es un odontólogo, o más bien un dentista forense. Sí, exacto. ¿Cómo desarrollas la idea del libro? ¿O qué fue primero? ¿Querías hacer una historia, un thriller? ¿O primero se construyen los personajes? ¿Cómo se construye una idea como El visitante extranjero? Es verdad. Yo creo que se construyó por varios factores que confluyeron en un momento específico. Yo recuerdo que el primer día de odontología, el primer año de odontología, lo primero que le enseñan a cualquier dentista es que la facultad de odontología que estaba, porque ya no está, en Santa María con Recoleta, la fundaron porque el dentista que estaba a cargo de la odontología en Chile descubrió un asesino serial. Entonces a mí me pareció, ¿cómo lo descubrió?
y era porque descubrió que alguien quería hacer pasar una identidad y, como en una mala película, asesinó a alguien, le cambió sus ropas, era un cónsul, le cambió sus ropas y quemó el consulado alemán y escapó con el dinero. Entonces el dentista, como analizó sus dientes, dijo: espera, este no es el cónsul el que está quemado. Si no es el cónsul, vayan a la frontera, en alguna frontera tiene que estar huyendo con la plata del consulado. Y gracias a eso se detuvo a este asesino, y el gobierno de la época le pidió a Valenzuela Basterrica, el dentista, que ¿qué quería? Quería dinero, fama, fortuna. No, quiero una facultad de odontología. Y por eso tenemos facultad de odontología en Chile. O sea, fue la recompensa por haber capturado a este asesino. Para haber resuelto un crimen. Un crimen del siglo XIX. Y otro gran asesino del siglo XIX, ¿recuerdan de Émile Dubois? El asesino de Valparaíso. Empezó a matar y se metió. Su última víctima que no pudo ser víctima, fue un dentista que tenía un gran estado físico, tenía muchas habilidades de artes marciales, se llamaba el dentista Davis, y Davis lo salió persiguiendo, y gracias a Davis lo detuvieron. Entonces me hizo un sentido que los dentistas en el siglo XIX atrapan asesinos seriales. O sea, si va a ser asesino serial, no ataque dentista. Exacto. Bueno, es un montón. Claro. Lo otro que había... No, por favor. Es que lo otro que tomé esos tours una vez tuve la fortuna de estar en una calle en Londres, y me ofrecieron un tour de Jack el Destripador. Lo tomé. Entonces era un tipo disfrazado de Jack el Destripador, era un actor que iba por las calles contando: aquí murió tal persona, aquí murió tal persona, y tal. Y en un momento menciona que en ese año estaba muy de moda Sudamérica. Este lugar tan mítico, Sudamérica. Y luego empiezo a averiguar, y el rey del salitre... Coronel North. No, claro. Como tú bien dices, está súper cuestionado con sus inversiones, entonces empezó a tapizar Londres de Venga al Paraíso. Entonces pensé, si yo tengo a Scotland Yard en mis zapatos, mejor tomo un vapor y me voy a este lugar exótico, que es como Madagascar. Es como... ¿Y fue la idea de la construcción del villano? ¿Tú querías un villano...? Es que el villano es muy elegante, muy sutil, es un artista, es un malo clásico. Yo creo que están de acuerdo conmigo que si uno es un villano debería ser alguien elegante, porque los grandes villanos del imaginario cinematográfico que nos quedan son muy elegantes, sofisticados, porque de alguna manera hay una especie de juego, de simetría de soy un artista en esto y soy mejor que tú. Y esa simetría terrible del villano nos construye un buen personaje siempre. Y fue la búsqueda del personaje, no nos saltamos, no fuimos directo al villano, pero vamos a spoiler, pero no como el que hizo la Fran Soler. Sí. Ese es el que fue spoiler. El que estuvo ahí, ese fue spoiler. Pero nadie alertó, acusó el golpe. Perfecto, no me di cuenta. No, después vi, pero no. Está bien. Estaba hecho ya. La búsqueda en tu caso, de un villano sexy, un villano elegante, y de pronto todo eso te lleva a Jack el Destripador. Sí, claro. Oh, se nos cayó el... Se nos cayó el streaming. Jack anda por ahí. Maldito Jack. Scotland Yard está... pasa por meterse con gente mala. Los dentistas. Claro, esas energías. El gremio de dentistas en Chile. Ahora sí. En la búsqueda del villano, querías... Y tomar lo que dijiste en la presentación, un villano sexy. Claro. Era la búsqueda, de pronto Jack te llega por casualidad. Sí, lo que yo quería era comprobar que con una mordida, con un diente, con el vestigio de un diente en una piel, podría resolver un crimen. Entonces lo que hice fue el diseño de cómo
intenté imaginar cómo alguien con conocimientos de pre-ADN, donde no tenía ninguna posibilidad de un análisis bioquímico, de un análisis de que no fuera sino un diente, y ni siquiera un diente, el vacío que deja el diente en la piel humana de un cadáver, porque eso es, en el fondo es una impresión. Es como los dentistas de finales del siglo pasado tomaban hígado de cerdo y practicaban porque la impronta generaba la identificación dental y la rellenaban con yeso y tenían el negativo. Yo quería, ¿cómo con un vestigio de una mordida en la piel podría resolver un crimen completo? Y mientras fue escribiendo, empecé a pensar, este tipo tiene que ser como un Jack el Destripador, porque es como más o menos esa época. Y luego me encontré con la sorpresa de que, claro, era muy posible que podía vivir en el universo de mi película él mismo, ni siquiera un copiador. Ahora la historia de Real Historia dejaba muchos vacíos. Es un caso abierto. Scotland Yard nunca encontró a Jack el Destripador. Y cada cierto tiempo alguien dice, yo encontré a Jack el Destripador, y dicen, es un carnicero, es un médico, es el tipo de la reina, es un masón. Todo el mundo da teorías sobre ese caso abierto, y por eso es tan rico y se convirtió en una especie de mito. Es como una especie de Drácula con miles de versiones, y que de alguna manera pareciera ser que coquetea con el mundo de la irrealidad y la literatura, y no es un personaje real. Y creo que esa especie de imaginario que se generó en esta Inglaterra victoriana, en este Londres victoriano, y con nuestro imaginario neblinoso, es parte como de atávicos miedos. El miedo de que venga alguien y haga una especie de turismo de sangre en un lugar exótico como Valparaíso. ¿Y Valparaíso? ¿Por qué fue Valparaíso? ¿Por defecto era Valparaíso? ¿O también buscar un lugar más o menos acorde allá? Como qué más hondero que puedo decir, como ya Valparaíso o Talca, no sé. Bueno, Talca... Sin ningunear a Talca. No pasó viola. Nunca pensé en Talca. Aló imaginación. Ayúdenme. Aló Correa, un problema. Sí. Bueno, Talca siempre fue mi segunda opción, pero... Gracias. Sí. Valparaíso es nuestra joya de la corona, como tú dices. Es la ciudad que uno camina por Valparaíso, siente esa vibración, sabe que hubo algo gigante ahí, que ya no está, o hay vestigios de que está, y ese año pensé, tenemos la Torre Eiffel, tenemos la Feria Mundial, donde se está saludando el futuro, y están llegando los barcos del estrecho. El canal de Panamá, versión francesa, acaba de fracasar estrepitosamente. Una epidemia de cólera, fiebre amarilla, arrasó con todos. Y esa tragedia tiene muy contentos a los porteños, porque sigue el fiel y terrible canal, Estrecho Magallanes, recibiendo los barcos. Todo llegaba ahí, lo bueno y lo malo, la ciencia y la miseria, la oscuridad y la magia. Espectáculos de magia gigantes en el Teatro Victoria, en el Teatro Odeón, luz eléctrica. Unos médicos empezaban a probar unos aparatos eléctricos, mecánicos, que podían servir a las damas para evitar estas fiebres femeninas. Porque antes lo tenían que hacer a mano los médicos para evitar esta especie de euforia femenina llamada la histeria. Y entonces los primeros vibradores llegaron al paraíso, llegaron las innovaciones gigantes de la ciencia, como gotitas de cocaína para los dientes de las guaguas, para que no lloraran, supositorios radioactivos para la virilidad de los hombres, lleno de elementos. Yo quiero el de cocaína, me duele una pila. No, el supositorio radioactivo podía dar
la finalidad era dar virilidad al varón victoriano. Y supongo que después moría de la radiación, se le caía. Se le caía. Claro. Sí. ¿Cómo derivamos a eso? Sí, no sé. No, Pero también había Pandilla de Nueva York, estaban todas las películas, todo tu imaginario de películas estaba ahí y no había que forzar nada, porque podías comprar una cobra de Birmania ahí. Estaba dado. Y yo, y lo más exótico, un hurón. No, un hurón, claro. Sí. Habían 2 lugares donde podías comprar un hurón, ahí y en Talca. Saludos, Talca. Haces un juego con el Valparaíso bullante versus el Valparaíso más bien callejero, sí, vulgar, porque no es un lugar donde hay una gran separación entre cierta clase y cierta clase. Lo separa una calle. La calle. Es un juego. ¿Costó la construcción de ese mismo Valparaíso? Sí, lo que tuve que hacer, al comienzo pensé que con mi libreta y las notas y la investigación que me hizo, que quiero mencionar, Bárbara Huberman, gran investigadora, ha investigado la serie de los 80 grandes series chilenas, la contratan a ella, se mete en lo profundo en el ADN de las bibliotecas y saca una información. Entonces le dije, Bárbara, cuéntame la prensa de 1889, porque a medida que voy escribiendo y quiero saber qué pasó el día miércoles 23 de agosto del 89. Pero no quiero lo grande, porque lo grande, lo científico, los grandes eventos ya los tenía, sino que quiero como qué pasó en la calle. Entonces se llevan a una mujer que dice ser la Virgen María al sanatorio y le hacen un pequeño tratamiento basado en hielo en su cabeza. Luego hay una especie de tormenta y un barco llega hasta la Plaza Victoria. Un hombre deformado cae de la cubierta de tal barco y se escapa un tigre del circo Cali. Con todos esos elementos uno puede empezar para hacer verosímil la historia. Para hacer verosímil la historia. El universo porteño es un universo que daba todos los elementos para un thriller. Y ahora quiero irme al principal, al doctor Nolascovia. Exacto. ¿Cómo se construye, o en tu caso no sé, existe la inspiración de tomar ciertos aspectos de X personas o es más bien creación propia? La creación del universo propio del Dr. Black. Sí, ¿sabes qué? Yo he pensado mucho en obviamente las influencias cinematográficas y literarias que todos tenemos. Conan Doyle era médico, también pensé en, ¿te acuerdas de La leyenda del jinete sin cabeza? Ese investigador Johnny Depp que investiga con la ciencia. Pensé, era muy coherente eso porque la Escuela Dental Libre de Godón de París, llamada La Colmena, había formado recién la primera sociedad, como partida de dentistas forenses. Entonces, este hombre viene con una ciencia a Valparaíso, su ciudad de origen, este chileno. ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a creer? Y eso me pareció interesante, el tema de que ya lo habíamos visto en muchas películas. Alguien que quiere hacer las cosas bien y usar la ciencia para resolver un crimen, y los viejos policías que usan la intuición para resolver los crímenes. Primero pensé en un dentista que estaba en una gran contradicción entre el lugar donde estaba, se sentía fuera de su época, y la época en que le tocó vivir. Lo otro que pensé era un dentista que tenía que estar desgarrado por una especie de gran dolor, porque me pareció coherente que si alguien es tan audaz para finalmente quemar todas sus naves y ir en busca de un asesino de tal magnitud, tiene que tener un profundo dolor. Y también me pareció que tenía que ser alguien, si tomaba las características de la construcción de la personalidad del siglo XIX, los caracteres, tenía que ser alguien melancólico. Tú sabes que los melancólicos tienen una obsesión por esto, por los objetos, por coleccionar objetos, se sienten más cómodos con lápices, dientes, rocas, pequeños elementos, monedas, que hablando a la gente. Entonces yo quería que alguien melancólico resolviera un crimen
terriblemente mediatizado. Y el personaje del Dr. Black es muy atrayente porque también hace el juego de un tipo... Es un hombre de ciencia. Es un hombre de ciencia. Es un hombre de ciencia, no va a estar creyendo en espíritus. No, Aunque el libro juega un poco a eso y tiene encuentros con el espíritu. Claro. Lo peor que podía pasar en esta época era tomar un bando, porque estaba el bando de la ciencia dura y estaba el bando del mundo espiritista. Mira esto, el espíritu estaba en juego con el materialismo. El extremo de eso era la fenología. Te medimos tu cabeza y vamos a saber qué tipo de hombre eres. ¿Eres un hombre bueno? ¿Eres un hombre malo? ¿Eres un hombre traidor? Todo por tus medidas anatómicas. Esa ciencia terrible, la interpretación de esa ciencia terrible, o sea, pseudociencia terrible, generó una línea que condujo dramáticamente hacia el nazismo. En el otro lado, el espiritismo decía, somos espíritus atrapados en cuerpos. Por lo tanto, ¿qué importa cómo es uno? ¿Qué importa si uno es hombre, mujer, tiene la cabeza más grande, más baja? Somos iguales. Y te fijas que ese antagonismo se está produciendo en toda Europa y en todo el Valparaíso sobre todo, está lleno de sociedades espiritistas. Y este Nolasco Black tiene que cruzar el mundo de la ciencia y darse cuenta que hay otra ciencia, otro tipo de Salud. Claro. Una ciencia que coquetea con el lado invisible. Piensa esto, acaba de llegar el magnetismo, la óptica, la radiación, ciencias invisibles. Entonces era muy coherente el tema como metafísico. Y también juegas con mucho harto personaje femenino, Sí, y harto personaje femenino poderoso. Solamente por destacar uno, Carmen Carvajal. Carmela Carvajal. ¿Era Carvajal? No, yo le puse al principio lo tenía como Carmela Carvajal, la viuda de Prat, y de repente pensé, no, vamos a empezar a conectar cosas, alguien va a decir, no fue así, todo. Carmen Carvajal, ¿ya? Y espiritista. Y dije, van a salir los historiadores, y era mucho. Sí. Pero digo, también la construcción de personajes y personajes femeninos muy fuertes. Solamente, y solo quise destacar uno en especial. También mezclas mucho lenguaje científico, pero no un lenguaje científico duro. Claro, ¿cómo fue también el trabajo de un lenguaje muy técnico llevarlo a ciudadanos a pie? Claro. Lo que pasa es que el lenguaje técnico del siglo XIX era para ciudadanos de pie, no era tan pomposo como ahora. Ahora, claro, uno podría abrumar con terminología científica y en esa época no, hablan del éter, de la ciencia anatómica, por ejemplo, está lleno el libro de tips y de trucos científicos para que uno pudiera aplicar. En una parte, una protagonista le pregunta una víctima le pregunta a Nolasco Black, ¿es verdad que con los dientes se puede seducir? Y Nolasco Black le dice cómo puede seducir con los dientes. ¿Es verdad que las mordidas son de 3 tipos, de agresión, de defensa y de erotismo? Sí, y explico por eso. Lo que yo quería hacer era que alguien que leyera por segunda vez el libro pudiera wikipediarlo y empezar a ver cosas de alguna manera deliciosas de la ciencia del siglo XIX y que pudiera comprobar ciertas teorías. O sea, hace una mención de una de las víctimas que tiene, a la cual obviamente yo no le tenía nombre a su condición, que tenía los ojos de 2 colores distintos. Exacto, claro que sí. Pero yo no le tenía nombre y es como que, y claro, googleo. Y es como que, qué trabajo te diste para, en especial las enfermedades. El hecho histórico no, pero la enfermedad precisa es un muy buen trabajo. Sí, lo que pasa es que yo pienso que lentamente la novela empieza a abordar el ADN del debate, que es
qué es ser normal y civilizado en el siglo XIX y qué es ser monstruoso. Porque en el fondo lo que estaba pasando es que es exactamente esto. Se estaba dividiendo el mundo entre lo que se podía exponer en una cúpula de cristal, como este libro, y los que observaban esa cosa. Los que observaban esa cosa se creían superiores a lo que estaba dentro de la cosa, porque eran los espectadores. Y ¿qué había dentro de las cúpulas de cristal del siglo XIX? Pueblos originarios, monstruos, mujeres, anomalías. ¿Te fijas lo feroz del asunto? Era que se estaban marcando territorios que eran los territorios exóticos, los territorios del otro y los territorios de la civilización con sus parámetros terriblemente impuestos por un status quo colonizador, hiperpatriarcal y con una interpretación de la ciencia totalmente sesgada. Y por eso el protagonista tiene que cruzar al otro lado y deja de ser observador que mira en la cúpula y se mete adentro y se convierte él en el objeto de estudio. Bueno, para que no sea obviamente una conversación entre dos, abrimos el panel. Quien tenga alguna duda, consulta, quien haya leído el libro o quien en el fondo no haya leído el libro, por favor. Yo se lo puedo contar también. Al fin, el mayordomo es el asesino. ¡Oh, diablos! Es gente muy tímida. Sí, siempre pasa. Es que llegué tarde, no sé qué preguntaron antes. No, pero dale. Dale. Benjamin Scott del Mundo Películas. Que no. Sí. Benja, tu pregunta, aunque haya sido una pregunta anterior. No, dale, no me contestes. Se contesta igual. Dale. No, es que a mí me gustaría saber, como conociendo un poco tu trayectoria, sabiendo que has sido guionista de varias películas, no solo de Matías Vice. Obviamente hay una estructura diferente entre escribir una novela y escribir guiones. ¿Qué es lo que más te acomoda a ti o cuál sientes que fue como la diferencia grande de haber pasado casi una vida escribiendo guiones, aprendiendo dientes también, sí, y de pasar a escribir esta novela que mezcla un poco de las dos cosas? Yo creo que sentí más placer acá, no porque no me guste lo otro, pero porque lo escribí como en mi periodo como de vacaciones. Entonces cuando uno escribe cosas desde el placer de que no sea un trabajo, lo pasa mejor y hay una sensación más de libertad que te da el mundo en este caso de la literatura, que es el mundo de los guiones. Los guiones son terriblemente restrictivos. Tú tienes una cantidad de tiempo, tú tienes que contar en una hora y tanto una vida. Y en esa hora y tanto, en esa vida, la tienes que contar en trozos. Y esos trozos tienen que tener una estructura. Y los trozos que cuentan al comienzo son diferentes a los que cuentan al final. Las unidades narrativas cinematográficas tienen que tener un enlace causal, que tiene una lógica, porque van a ser filmadas. Y son territorios transitorios. Es como, yo siempre digo que hacer un guión es exactamente como hacer una escultura en el hielo. Queda bonita, la disfrutas un segundo, desapareció, nunca más lo viste. Cuando tú entregas un guión, nunca pasa esto, que hay algo solidificado. Ese guión se interviene y todo lo demás y luego se disuelve y se convierte en otra cosa. Es un trabajo muy lindo, pero también un poco ingrato en términos de que desaparece. Y esto para mí fue tan extraño cuando yo veo esto que está solidificado, es como un guión solidificado, nunca lo había visto. Entonces, mira, este es lo final. Así que yo creo que eso es libertad versus como más ingeniería. ¿La historia siempre fue para un libro? Sí, ¿sabes? ¿Siempre la idea es para un Sí, libro? mira, sí, yo pensé imposible hacer una película de eso. Sí hice un truco, mira, me sirvió mucho esto. Alguien dijo, ¿por qué, aunque sea cara, por qué no presentamos esta serie como a Netflix y todo? Entonces yo Atento, Netflix. Y tenía un buen producto. Ya que sacaron Penny Dreadful, podrían incluir ahora el Visitante Extranjero. Claro que sí, claro. Penny Dreadful es una gran referencia para mí. Entonces lo que yo hice fue escribir el primer capítulo.
como si fuera una serie, porque yo no sabía cómo escribir un libro. No tenía idea si iba a ser capaz de generar un relato razonable y no demente con tanta libertad. Entonces lo primero que hice fue, me escribí el primer capítulo y eso me sirvió mucho porque era el primer capítulo del libro, después lo pasé. Y luego hice como, ¿y qué sería, cuál sería el segundo episodio de la serie, el tercer episodio? Y hice una estructura como de muy seriada. Que alguna gente me dice que pareciera una estructura que es de serie, donde el último capítulo, el final de la temporada, ¿ya? Pero no lo me adelantaste una pregunta. sí, no lo hice, pero, después se me olvidó eso, después de escribirlo. ¿Y cuánto fue del primer manuscrito El visitante extranjero? ¿Cuánto cambió a lo que vemos hoy expuesto acá? Nada, porque yo tenía que entregarlo una fecha, mi gran editor, Daniel Olave, me puso una soga al cuello y me dijo, tienes que entregarlo el 16 de marzo, y yo lo entregué y ni siquiera lo leí. Lo entregué. No hubo revisión. No. De una revisión rápida ortográfica y lo mandé. Porque uno se mete en problemas y uno es como irresponsable, como si hubiera sabido que de verdad iba a ser un libro de verdad, como que en ese momento ni siquiera pensé que iba a ser un libro. Entonces pensé, lo mando. Si no lo hubiera revisado muchas veces, quizás ni siquiera todavía está ahí, lo estoy revisando todavía. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Quiero irnos porque en cierta parte del libro tenemos también un trabajo en conjunto con el Dr. Nolasco Black y Ceneo Roth, que lo encontré muy Sherlock Holmes y Dr. Watson. Es un juego muy interesante, cómo ellos se apoyan. Claro. No ha adelantado nada. No, yo lo sé. Yo lo sé que no va a estar adelantando nada. Sí, me parece que como toda buena dupla, tenemos que tener alguien que está inmovilizado por la propia inercia de sus propios pensamientos, alguien muy racional y muy melancólico, y ese melancólico también necesita a su lado a alguien que pueda abrir una puerta y pueda robar una llave y que pueda averiguar todo mientras el otro piensa, porque el lado de acción, claro, el pensador, claro. Y también y bueno, esa figura, porque también había otra figura que podía haber sido el protagonista con el comunicador, generalmente un bufón, que es alguien que habla mucho y que se mete en problemas, pero que lo conecta con el universo de las relaciones. Yo tomé el otro aspecto, el ejecutor. Y sobre todo, en Semio traté de poner al millennial bueno para leer. En el fondo dije, si estuviéramos en el siglo XIX, este es el tipo que está, un hacker del siglo XIX, pero un hacker de biblioteca. Entonces es un ratón de biblioteca que se lo sabe todo. También en el contenido del libro hay mucho personaje, ¿cómo se le llama en las películas? El cameo. Mucho cameo de personajes célebres. Por ejemplo, el Coronel North, por nombrar Rubén Darío. O el Rubén Darío. Claro. También es el mismo trabajo en calzar el hecho histórico versus la creación literaria para que sea una historia coherente. Sí. Yo creo que esas son las primeras cosas que diseñé, fue la coherencia de los personajes históricos, porque en una sociedad pequeña, y si está Rubén Darío lanzando Azul, lo más seguro es que invitaran a Nolasco Black. Nolasco Black es alguien muy antisocial, entonces no frecuentaba muchas fiestas, porque le pasó algo muy malo, ¿ya? Quería salir. Pero... una cari. Claro, pero por ejemplo, todos los personajes que salen son reales. Y él atiende una italiana que es como una princesa italiana. También estaba ahí. Traté de que no hubiera ni un personaje
que no hubiera estado en Valparaíso en esa época, conocido o desconocido, ¿ya? Muy poco. También, claro, es como es la ignorancia que tenemos todos de ciertos personajes. Yo dije, este tipo lo creó para la historia y de pronto googleó, el personaje existe. Por supuesto, y estaba ahí. Ajá, y estaba ahí en ese mismo momento. En ese mismo momento, claro. Sí. El visitante extranjero, ¿tiene vocación de bestseller? Yo creo que yo no puedo decir eso. Yo lo hice para yo leerlo. Y para que, va a sonar un poco extraño, pero para que mis compañeros de curso de odontología lo leyeran. Y después pensé que a los thrillers, todos nosotros tenemos una especie de investigador adentro. Es muy extraño esa atracción gigante que nos genera el no saber, ir saliendo a poco y llegar hasta la verdad. Y yo pienso que esos elementos, que es la nostalgia por una especie de siglo lleno de referencias cinematográficas, más un thriller y más un gran misterio, podía generar una especie de transversalidad en el público. Y por eso yo creo que podría ser un bestseller, pero nunca fue mi inspiración y tampoco lo creo, ¿ya? Es también la vocación de investigador de cada uno, como también la búsqueda del origen de la maldad. Pues, claro. De la comprensión de la maldad. De la comprensión del por qué ese es malo. ¿Sabes por qué? Porque finalmente yo creo que tú eres bueno. Entonces sí, Gracias. claro. Sí, porque si fueras un Jack, te interesaría la bondad. Entonces, pero te fijáis que y habría que escribir un libro sobre alguien que está buscando la bondad, ¿no? Que sería un poquito aburrido. ¿Ya? Entonces, mira, esto habla bien de nosotros, que queremos comprender el mal. Hay una atracción por el mal. Yo quiero preguntarle a Benjamin Scott, aprovechando que está aquí nuestro director de cine. ¿Tú leíste el libro? Lo leí. ¿Qué te pareció? Me pareció la novela del año. Se lo dije a Julio también el otro día que lo tuvimos en el programa, al cual no llegaste. Te venía a reservar la silla y no llegaste. Te pido todas las disculpas, pero no, a veces no se puede. No, para mí es la novela del año. De todo lo que yo he leído este año me parece impresionante, sobre todo porque es un libro muy cinematográfico. Incluso para serie, yo se lo dije a Julio, es como... Bueno, no sé si ya tiraste el spoiler aquí de que... Quiere dirigir la serie. De que Julio ya está trabajando en una nueva novela que incluye a Nolasco Black, pero a mí me pasó, yo leí un libro casi de 500 páginas que yo leí en una semana y me pude haber demorado menos si no hubiera sido porque pospuse los últimos capítulos porque no quería terminarlo. Es lo mismo que te genera, por eso digo que es muy cinematográfico, es lo que te genera al ver una serie, que uno empieza y cuando decís, puta, le queda el último capítulo y yo sé que es el último capítulo y no quiero verlo porque después de este capítulo no hay más. Es como no voy a sentir, claro, no me voy a sentir sola, yo no sé qué voy a hacer acá. Claro, y te ponía así como el meme del perrito solo en la cama, ¿cachai? Yo me imaginé a la señora después del final de La Madrastra. No, claro. No, a mí con Penny Dreadful me pasó eso. Pero claro, yo le dije a Julio, porque a mí la Lore de Penguin Random House me dijo, no, léelo, te va a gustar mucho y quizás antes de leerlo ve... ¿Cómo se llama la serie? De Alienist, me dijo, ve de Alienist. Vio un par de capítulos, pero cuando yo lo empecé a leer a mí me generó un poco... yo soy fan de Eva Green, es mi novia universal, weón. Entonces yo lo empecé a leer y fue como, weón, como que esto me mete un poco en Penny Dreadful, el tema que también con lo que Julio juega en la novela, que es como de meter personajes reales dentro de la novela y ir como jugando un poco con eso. Me pasó eso, como del estar como metido todo el rato en la novela. Y también este tema de que Julio también lo ha dicho, que es como el de ir viendo, no sé, cosas como de dentista o datos X, que también tiene que ver con lo que hablaba y justo cuando llegué, que tiene que ver con el tema del feminismo, de que la historia que hay contado generalmente cuando hacen las entrevistas por el visitante extranjero, que es, no, las mujeres, o sea, que ¿quién fue el que dijo? Aristóteles fue el que dijo, claro, que no, las mujeres tienen menos dientes que los hombres y en 1500 años fue, si no me equivoco,
nadie le contó los dientes a las mujeres y que tiene que ver con un tema de el libro, porque hay gente que se espanta, todavía que vive en el patriarcado, que se espanta cuando alguien le dice feminismo. Y en realidad empezáis como a buscar estas pequeñas cositas entre medio y que es un libro que es feminista sin ser feminista a la vez, es como sin espantar a la gente del feminismo. Tú lo leí y en una parte sí, no, este libro se trata de mujeres, no lo voy a desechar porque yo soy un patriarcal de mierda y no lo voy a leer porque es como muy mujeres, pero tiene eso incrustado dentro de, que no puedo decir más porque ya sería spoiler, pero tiene... Yo me trato de cuidar todo Sí, lo que he podido. Sí. Sí, un libro, yo creo que es un libro profundamente femenino. Es muy femenino sin serlo, porque hay como gente como la que se espanta, que le dicen feminismo y es como, huevonas locas, o gente que no entiende realmente lo que es el feminismo y se espanta, pero por eso te digo que es como feminista sin ser feminista, como que dentro de tiene como esto de feminismo sin atacar al heteropatriarcado. Sí, el personaje hace ese arco Sí, de transformación, ¿no? Parte en un extremo y termina, bueno, una especie de concepción del universo totalmente diferente de cómo se inició. Esa ruta también se va siguiendo, supongo, en el espectador. Y en el espectador, imagínate, en el lector. Sí, lector. Es que es un libro muy serial. Es muy de serie, muy de sí. serie, Sí. Debe tener mucho eso porque hace un rato también como lo mencionabas como, bueno, y empecé a escribirlo y terminé en esta película. Claro. Pero al rato como que dijiste, pero esto es imposible de que fuera una película, entonces quedé así como que, no. Es que si lo pensáis cinematográficamente, se lee muy clara. por ejemplo, tiene esta, no sé, que tiene una escena de la que hemos hablado siempre, en la lucha arriba del tren. ¿Cómo graba eso en Chile sin poco? Porque en Chile el problema es el presupuesto de hacer algo. Entonces, me imagino que es lo que te pasa cuando escribí un guión, que cuando uno escribe un guión está ahí como en el tema de siempre estar tratando de bajarle el presupuesto, así como... No sé, si le pongo esto me va a subir Arriba del metro. Así. 1 millón, pero ¿qué pasa si arriba de una estoy peleando bicicleta? arriba de un tren en Valparaíso? ¿Cuánto me sube el presupuesto? Y siento que el que escribiera ahí el libro sin pensar en que esto podría llevarse siendo que es muy cinematográfico, pero escribirlo sin pensar en el presupuesto que diera esa libertad, creo que le dio como un plus y muy importante al libro, porque me imagino que la libertad con la que lo escribiste fue como... Sí, pero me costó obtener esa libertad. Al principio, como los perros apaleados, estaba como muy... escribía puras escenas de conversaciones muy pequeñitas y como muy íntimas. Y en un momento dije, pero espera, sí... y ahí como sentí la posibilidad, la libertad, y escribí una escena que era en el Teatro Victoria. 3.000 personas contemplando una especie de prestidigitador de ilusionista, con unos efectos especiales gigantes, y venía el rey el Leopoldo de Brasil, ahí estaba presente. Una cosa pero monstruosa. Entonces le sentí el placer de esto nunca va a poder ser una película. Estamos llamando a los inversionistas. Se abre el torno. Don Juan Netflix. Esto podemos dar vuelta y podemos empezar a Aquí poner también Armamos el Patreon. Claro, y lo podemos tener aquí, y aquí pueden echarle el dinero. Armamos el Patreon. Bueno, lo mencionó Benjamín. No nos va a dejar así. Hay una segunda parte con una historia. Ya lo estás preparando. Chan. No, sí. Sí. No. Sí. No. Sí. No pensé que lo iba a hacer, pero cuando empecé a recopilar como la información que quedó fuera de esta novela, en un momento tuve que detener mi escritura, porque podía haber seguido. Dejé un caso completo fuera y dejé la investigación estaba hecha del siguiente año. Y ahora cuando empecé a ver que a la gente podría gustarle un libro como este, pensé, yo quiero hacer una especie de pequeño resumen de lo que quedó.
para un grupo de amigos todo. Y alguien me dijo, no, ¿por qué un grupo de amigos? ¿Por qué no haces una segunda parte de este investigador? Y ahí me di cuenta que en el siglo XIX los misterios abundan, todos sabemos, y los misterios con dientes mucho más. No quiero decir nada, pero los dientes son muy importantes. Algo que nos pudiera, que se pudiera, un poquito, que no pudieras adelantar. No, pero yo te puedo decir te que... digo, Ya lo dijo de los dientes, claro. Dientes, Y lo otro que claro. sí, y piensa esto, el Estrecho Magallanes y la ciudad de Punta Arenas es también una joya bien interesante, igual que Valparaíso. Y Talca. No, ese es el tercero. Tercero es Talca. El cierre que Talca, París. ¿Y Londres? Es un lugar donde yo no me van a dejar entrar. ¿Alguien, para ya finalizar esta conversación, quisiera decir algo? Algo de que le haya llamado la atención de este coloquio que hemos tenido en este momento. No. Bueno, Julio, antes de finalizar, que es hacerte entrega de un presente, que es un pequeño, que es un tazón que simboliza un tazón muy humilde con el cual puedas, no sé, si eres muy amante del café, del tecito, Sí, café. El telado, Sí. de ese telado, Sí. que te puede acompañar en tus noches de escritura, en un momento Muchas de gracias. creación. Muchas gracias. Es un tazón muy famoso también, tener este tazón al lado del libro te asegura algo, porque es como está presente en muchos. Son muy codiciados. Es muy codiciado. Y darle las Sí, gracias. es codicia. También darle las gracias a Charlie Factory por los tazones, que lo pueden encontrar en sus redes sociales, Twitter y Facebook. Exacto. Y no me queda más que, mira, vamos, es que te lo voy a guardar por un poquito con la aventura. No veía Te voy a llevar la cúpula. Película de la Bella y la Bestia. Sí. Sí. Solamente recomendarle a los que nos están viendo a través de YouTube y a través de los que nos están viendo a través de Facebook Live, recomendarles encarecidamente El Visitante Extranjero, un thriller sugerente, sexy, Sí. muy sensual. Y triste. Que, Triste. Y es que yo capté toda la parte triste del libro. ¿Y por qué? Tengo subrayado es que todo. la tristeza es muy sexy. Depende del punto de vista. Tengo todas las heridas de Nora Skolak subrayadas en mi libro. Hay gente que lo ha pasado terrible. Y suavemente borgiano porque está el tigre, está hay una Viterbo ahí, están los laberintos de tiempo. Sí. Bueno, ¿qué más? Nos quedamos con lo último que dijo el autor. Julio Rojas, muchas gracias por este ratito para conversar. Muchas gracias por invitarme.